Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opinión RCN, el espacio digital de análisis e información de noticias RCN que se transmite de lunes a jueves por noticiasrcn.com y sus redes sociales a las 5:30 de la tarde. Les recuerdo que ustedes pueden hacer sus comentarios usando el numeral Opinión RCN. Este es nuestro tema de hoy. Nuestros invitados, Miguel de Zuviría, psicólogo, director científico de la Fundación Alberto Merani, Carlos Duque, publicista y fotógrafo, y Alberto Bernal, economista y columnista de Opinión RCN. Miedo. Miedo a regresar al trabajo, miedo a enviar a los hijos al colegio, miedo a ir al supermercado, al cine, al centro comercial, miedo a perder el empleo, miedo a invertir o a quebrar en el caso de los empresarios, miedo a usar el transporte público, miedo a compartir el ascensor con otra persona, miedo a saludar, en fin, miedo a casi todo. Podría decirse que después del coronavirus, la palabra más usada por estos días es miedo. Y aunque el miedo siempre ha estado ahí en el día a día de la humanidad, y hay quien dice que el miedo es más poderoso para impulsar acciones que la ambición, el hambre o el amor. Lo cierto es que por estos días parece actuar más bien como un freno a casi todo. Alberto Bernal, uno de nuestros invitados de hoy, puso esta mañana este tuit. Qué tragedia el miedo que le metieron a la gente en Colombia. Así va a ser muy berraco volver a ser algo cercano a la normalidad. Es tan ridículo el pánico que metieron que ya ni siquiera oyen a la ciencia. La gente prefiere seguir encerrada por siempre por culpa de tanto irresponsable. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también usó la palabra esta mañana. La usó en una estación radial que la convirtió en titular. Me preocupa que la gente pierda el miedo al coronavirus, dijo el ministro de Salud. Y Tatiana, una niña de escasos 3 o 4 años en Barranquilla, protagonista uno de los videos virales del día. Aldi, no me has saludado. Vení de la calle. ¿Y qué pasa? Cuando alguien viene de la calle, no me pueden tocar. Cuando alguien viene de la calle, nadie puede tocar a uno. O sea que no te puedo dar un besito. ¿Pero por qué? Vine de la calle. Ah, por el coronavirus. Sí, No, pero un besito, ¿ves? No. Desde lejos, dile. desde lejos. Bueno, te damos un besito. Solo desde lejos. Bueno, está bien. Cuando alguien viene de la calle, báñate, lávate las manos. Da lo que quieres desde lejos. Da lo que quieras, pero desde lejos. Después de ver el video, un tuitero puso: todos deberíamos ser como Tatiana. Y aunque ella no usa la palabra, sí muestra, con su actitud y la explicación que le da al tío, que sus padres, con la mejor intención del mundo, que es protegerla, le comunican en su casa miedo. Miedo a la gente que viene de la calle. Lo que pasó fue que ese día ella aplicó todo tal cual. Cuando el tío intentó saludarla, es lo que comentó Mariana Citarella, la mamá, a una emisora Atlántico de Barranquilla, después de que ella publicó el video en las redes sociales. Y Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del Meta, decidió acudir al miedo para que en los próximos 3 puentes festivos, a partir de este, no nos aparezcamos por allá. Se acercan 3 puentes festivos y vamos a hacer un llamado principalmente a la gente de Bogotá, bueno, y también a la gente del departamento del Meta. No estamos de paseo, no queremos turistas, ahora estamos recuperando vida productiva, no vida social, no pueden venir de paseo. Hay 3 puentes seguidos y les quiero contar a qué se exponen
la gente de Bogotá, a que le hagan un comparendo de 483.901 pesos, pero además pagar la grúa y pagar los patios, además del comparendo de 936.320, que es un comparendo del Código de Policía por violar los decretos. O sea que ese chistecito de venirse de paseo le puede costar más de 2 millones de pesos. Hay estrictos controles en la vía. Al ingreso de Villavicencio, las autoridades están haciendo un detallado y juicioso examen a quienes ingresan para ver si están contemplados en los decretos. Si no están contemplados en las excepciones de los decretos, no vengan, porque se exponen a esto. Nos exponen al riesgo de contagio, pero se exponen a pagar más de 2 millones de pesos. Así que después los esperamos, por ahora no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una poderosa mano siniestra que mueve los hilos del miedo para paralizar las economías, como insinúa Alberto. Los gobernantes necesitan acudir al miedo para que la epidemia o la pandemia no se les salga de las manos, como reconocen sin decirlo el ministro y el gobernador. O simplemente, como en el caso de la familia de Tatiana, sin darnos cuenta, todos nos contagiamos y contagiamos a los demás del miedo por temor a enfermarnos y, por supuesto, a morir o ver morir a la gente que queremos. De eso es que vamos a hablar esta tarde aquí en Opinión RCN. A los tres, muchas gracias por aceptar la invitación y voy a empezar con el psicólogo. Y le tengo dos preguntas sencillas. ¿Qué es el miedo y si es contagioso? Doctor de la Espriella, buenas tardes. Subiría. Está en silencio, doctor Miguel. Esa pregunta es muy importante y realmente si hablamos técnicamente, lo que estamos llamando miedo no es miedo, sino ansiedad. Y quisiera empezar diciendo que el miedo es magnífico. Gracias al miedo, los leones superviven, los caballos superviven, los seres humanos supervivimos. Realmente la vida se ha basado en el miedo y el placer. Y tienes razón, cuando al inicio de tu presentación decías que el miedo es más poderoso que el hambre, que el sexo, que el amor, que cualquier cosa. Y la razón es clara. El miedo nos sirve para una función esencial, proteger la vida. Y si no hay vida, no hay sexo, no hay amor, no hay nada. Por lo tanto, es natural entender que el miedo sea tan importante y hoy sea tan importante. Pero hay una distinción un poco sutil en psicología y es el miedo y la ansiedad. Y esto va a ser importante para ver las consecuencias psicológicas del miedo y la ansiedad. El miedo ocurre ante un peligro inminente, ante un perro bravo, ante una serpiente, ante un ladrón, ante un peligro inminente. La reacción normal es de miedo y la reacción normal es escapar o huir. Por eso el miedo está muy asociado con la furia, con agredir al obstáculo que se presenta en el camino. La ansiedad es la posibilidad de que haya algo que nos pueda hacer daño. Una cosa es ante un ladrón ya inminente que nos está atracando, sentimos miedo. Ante una calle oscura donde podría haber un ladrón, sentimos ansiedad. Y ante el virus en concreto, estamos sintiendo ansiedad, porque es posible que pueda ocurrir. El problema del miedo es que una vez desaparece el objeto que lo causa, ya, viene una bajada, perfecto, no hay ningún problema. El problema con la ansiedad es que la ansiedad se mantiene y puede durar un día, 2 días, 5 días, una semana, 10 semanas, meses. Esa es una diferencia inicial que yo querría hacer y creo que estamos muy ansiosos, menos que miedosos, estamos muy ansiosos. ¿Y ese miedo es contagioso, como el virus? Ese miedo es terriblemente contagioso y todos los grupos animales, los perros, los lobos, los leones, los humanos,
utilizamos el contagio emocional, que es el nombre técnico, para contagiar a los otros. Eso ha tenido una función de supervivencia extraordinaria, el contagio del miedo, porque si yo veo una serpiente y ese miedo y esa reacción mía la contagio a los demás, no solo me salvo a mí, que es importantísimo, sino también salvo a los demás. De alguna manera, ese contagio emocional es una ventaja adaptativa realmente importante, siempre y cuando, y aquí está el problema, siempre y cuando la reacción sea proporcional. El problema es que el miedo se puede convertir en ansiedad y la ansiedad se puede convertir en un trastorno de ansiedad que paraliza a la persona, que le produce taquicardia, que le produce una cantidad de problemas médicos y de problemas psicológicos. Y lo que detectamos los psicólogos es establecer la diferencia entre el miedo, que es muy bueno, la ansiedad prolongada, que es mala, y el trastorno de ansiedad, que es malísimo. Bueno, el doctor Miguel dice que el miedo es bueno y que es la reacción de la persona a un peligro inminente. La pregunta que uno haría es si ese peligro inminente es real o ficticio, y aquí le traslado la pregunta a Carlos Duque, que es ¿cuál? Carlos, buenas tardes. ¿El miedo se comunica? ¿Se puede transmitir miedo? Pues claro, lo que pasa es que estamos viviendo una experiencia colectiva que yo creo que nos llama como a cuestionar todas las definiciones o todos aquellos sentimientos que pensábamos que teníamos bajo control y que realmente descubrimos que no lo tenemos. No estábamos preparados para un miedo colectivo, para una zozobra colectiva. Y yo lo veo más como hay quienes están preparados para soportar, digamos, dosis grandes de estrés o de miedo, como lo podamos definir. Y hay quienes están bien preparados y hay quienes no, y hay quienes desafían realmente la realidad. Yo diría que por supuesto hay un miedo a lo desconocido, y cuando digo lo desconocido no necesariamente es la muerte, por decir algo, que sea un problema de salud. Hay un miedo económico, hay una zozobra sobre el futuro, no necesariamente que vamos a morir todos por esta pandemia, por este virus, pero no tenemos certeza de qué va a pasar con nuestras familias, qué va a pasar con los trabajos, con las empresas, con los empleos, con el gobierno, con el quehacer político como lo conocemos. Van a venir cosas diferentes y yo creo que eso es lo que estaríamos llamando miedo. Por eso digo que en muchos casos, como dice aquí mi doctor, eso diría, pues para algunos es un estrés, una zozobra, pero para otros es pánico. Y como no estamos preparados para esto, entonces el miedo tiende a paralizar, o esa zozobra tiende a paralizarnos. No nos estamos preparando para el futuro, no estamos preparándonos para salir de esto, no estamos preparándonos para vivir, sino que muchos estamos preparándonos para un fracaso colectivo, para una etapa desconocida que nos espera y que desde ya estamos previendo que va a ser un desastre, que va a ser negativa para todos. O sea que este es un momento donde deberíamos estar entrenándonos para vivir, para ver cómo vamos a recibir ese mundo que nos espera después de la pandemia, el país que nos espera, la vida que nos espera, la familia, las amistades, las rutinas, en fin. Para mí el miedo, pues, es relativo. Pues, pero usted siente, Carlos, que nos lo están comunicando. Pues a ver, pongámoslo de esta manera. Hablemos de los medios de comunicación, por ejemplo.
a mí me parece que los medios de comunicación están abusando del tema de la pandemia. Entonces el 80 o el 90% de la información de los medios está centrado en las cifras, en los muertos, en la superación, en los dramas de la salud, de los médicos, los enfermeros, en fin, lo que está pasando en el mundo con todo este tema de la pandemia. Y eso lo que crea eso no ayuda, mejor dicho, porque no nos están liderando a cómo debemos asumir realmente esta realidad, porque ni siquiera nos están preparando para la muerte, no están preparando al país, no nos están preparando emocionalmente. Los liderazgos políticos son absurdos, lo que estamos oyendo, los liderazgos de los expertos cada vez tienden a sonar menos expertos, porque como hay un misterio en todo esto, nadie sabe realmente qué es lo que estaría pasando. De tal manera que los medios sí están jugando un papel donde yo sí creo que contribuyen a generar, digamos, ese miedo, esa zozobra, esa inquietud colectiva. Vemos, por ejemplo, mandatarios como Trump o como Bolsonaro que abusan, digamos, de la prepotencia de decir qué miedo ni qué nada, hagámosle, que se tengan que morir, que se mueran y demás. Y ahí hay una actitud que yo diría que eso no necesariamente crea miedo, eso lo que dice es que hay quienes, a través de unos liderazgos que uno puede considerar buenos, regulares o malos, tienen unas actitudes colectivas hacia sus seguidores, hacia sus gobernados, que juegan un papel importante. Pero nosotros estamos viviendo, es una invasión de información, donde hay toda clase de fake news, de teorías, porque teorías aparecen todos los días, y a contar y a contabilizar muertos y a no saber cuándo es que vamos a salir de eso, y en eso los medios no están contribuyendo. Cada cual tiene que jugar su propia certeza, cómo manejar el misterio, cómo manejar sus propias inquietudes, en fin. Ok. Alberto, ¿hay una conspiración? ¿Hay alguien interesado en mover los hilos del miedo para frenar las economías, generar un pánico colectivo y que todos nos quedemos quietos? Pues yo quiero pensar que no, Ricardo, o sea, Dios quiera que eso no sea lo que esté sucediendo. Ahora, yo le digo una cosa, yo por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. A mí me parece que hay una sobreactuación, no sabría cómo llamarlo, una sobreactuación de los medios. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención estas comparaciones que hacen algunos comunicadores diciendo la pandemia del 2020 va a ser igual que la de 1920, que la de 1820, que la de 1720, que la de 1620. Hombre, ¿cómo va a comparar uno, Ricardo, la pandemia del 2020 con la tecnología que tenemos con la pandemia de 1520? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué le mandamos ese mensaje a gente que no necesariamente tiene la capacidad de entender todas las cosas? Otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, yo no entiendo, sinceramente, yo no entiendo esto. Yo les juro que no entiendo eso como colombiano. Yo no entiendo por qué diablos. Nadie, yo he buscado, nadie en todo Colombia, con la excepción de Alberto Bernal, le ha contado a las personas que lo oyen que solamente ha muerto un niño de coronavirus en todo el estado de Nueva York desde que comenzó la pandemia. Uno. Y desde que comenzó el año en Estados Unidos han muerto 150 niños de influenza normal. Yo no entiendo por qué diablos no le contamos eso a las personas. Yo tengo todos los días, Ricardo, una cantidad de encontrones en Twitter, porque Alberto Bernal lo que está haciendo es lo que está utilizando la ciencia en el mundo. Los alemanes lo entendieron, los suecos lo entendieron, los irlandeses los entendieron, los de Estados Unidos. Anthony Fauci, el señor que maneja la política de salud de Estados Unidos, dijo hoy, no podemos mantener cerrados los colegios, porque si mantenemos cerrados los colegios, vamos a generar unos daños muy grandes
en el desarrollo de los niños de Estados Unidos. Los niños no mueren de COVID. No lo dice Alberto Bernal, lo dice la ciencia. ¿Por qué los medios no le dicen esto a Colombia todas las mañanas? ¿Por qué tenemos que mantener a todo el mundo en ese pánico tan brutal que los papás dicen, si mi niño se va al colegio se va a morir? ¡Hombre, no! Si el niño le da COVID, no le pasa nada. Ahora, si el niño vive en el mismo lugar con su abuelita de 85 o 90 años, es otra historia diferente y hay que tener un cuidado diferente. Pero si el niño vive con sus padres, no tiene por qué no ir al colegio y no tenemos por qué quitarle la oportunidad a ese niño de regalarle una chocolatina a la niña que le gusta en el curso. No tenemos por qué quitarle la oportunidad a ese niño de darse en la jeta con otro compañerito si toca darse en la jeta. Eso es parte de crecer como ser humano. O sea, ¿de verdad vamos a pensar que podemos mantener a los niños educándose a través de una pantalla, sin verse con los amigos, sin tener alguna clase de interacción con las personas? ¿Por qué hacemos eso? Yo no entiendo, Ricardo. ¿Cuál es el objetivo de que...? Y es que esto, a ver, cualquier persona que haga 2 segundos, 2 minutos de investigación sobre esto en Google, encuentra que el COVID no mata a niños. Digámosle eso a la gente y quitémosle toda esa cantidad de pánico que hay. Pero no lo podemos hacer. Ahora, Claudia López acaba de decir, sobre mi cuerpo, abren el aeropuerto. ¿Basado en qué? El COVID ya está en todas partes. Eso no se pasa a través del avión. No hay evidencia alguna de que se contraiga el COVID en los aviones. Estados Unidos está funcionando normalmente la aviación. Corea del Sur normalmente la aviación. Alemania normalmente la aviación. Suecia normalmente la aviación. China normalmente la aviación. ¿Acaso los colombianos sabemos mejor que los suecos, que los de Corea del Sur, que los norteamericanos sobre el COVID? Por amor de Dios, ¿por qué no le decimos a la gente la verdad? Yo no entiendo. De verdad es que es demasiado frustrante para una persona que cree en la ciencia y en los números que tengamos que vivir en esto y nadie diga la verdad. ¿Por qué no le decimos la verdad a la gente? Y la gente decidirá cómo quiere vivir. Si no quiere salir porque tiene mucha ansiedad, quédese en su casa. Pero no podemos mantener a una sociedad parada por un riesgo totalmente ilógico como el COVID. Porque, otra vez, el COVID, usted que esté viendo esto, persona que esté viendo este programa, si su hijo le da influenza, su hijo tiene más posibilidades de perecer de influenza, la gripa normal, que COVID. No lo dice Alberto Bernal, lo dice el Center for Disease Control de Estados Unidos y las autoridades en Alemania y las autoridades en Japón y las autoridades en China y todas las autoridades médicas del mundo. Y reto a cualquier persona a que demuestre que lo que acabo de decir es mentira. A ver, intentemos si el doctor Miguel le responde eso. Doctor Miguel. Bueno, genial, Alberto. Me parece una tesis muy polémica, muy interesante. Hay dos grupos de personas. Unos, los que defienden la protección, limitar los derechos, encerrar a la gente a la fuerza. Y hay otros como tú y como yo, que somos defensores de las libertades humanas, del autodesarrollo, de las consecuencias sobre los niños. Te agrego a lo que dices, un niño muerto por COVID y 150 por gripa normal. Es un escándalo completo. Hay 24 estudios que se han hecho en epidemias como esta en países donde han encerrado a las personas de la misma situación que nosotros. Y hablaba la semana pasada con el director de la Fundación de Victimología, Fundación Internacional, me decía, estamos viendo 3 problemas psicológicos. Yo tengo mi perversión de mirar solo desde la psicología, que es mi campo. Primer problema, se están rompiendo preocupantísimamente una gran cantidad de parejas, se están rompiendo una cantidad de familias. ¿Por qué? Porque las familias no habían convivido 24 horas. Y poner a una familia que desayunan, salen a trabajo y llegan a las 6, 7, ¿qué tal, mi amor? Un besito en un programa de televisión. Poner las 24 horas a convivir
está rompiendo las parejas, otra consecuencia. Segundo, me decía este presidente de la Asociación de Victimología, estamos asombrados porque cantidades de papás están terriblemente decepcionados de sus hijos. Nunca habían pensado que sus hijos eran así. Y estar 3 meses continuos con una persona te muestra la real situación. Y lo tercero y peor para nosotros, están apareciendo una gran decepción de uno mismo. Cuando tú tienes tu trabajo, tienes tus amigos, sales a la calle, la vida fluye normalmente, pero cuando te encierran a ti en un pequeño apartamentico, en un espacio de 1 cuarto, de 2 cuartos, de 3 cuartos, en el mejor de los casos, la persona empieza a entrar en apatía, empieza a tener problemas de soledad, empieza a tener problemas de sufrimiento, y eso puede conducir a 3 trastornos, y con esto quiero acabar. Primero, se están elevando sustancialmente los trastornos de ansiedad, obviamente, porque el miedo escalonado lleva hacia el trastorno de ansiedad. Se están incrementando peligrosamente los trastornos de depresión, o sea, de apatía, de autoevaluación. Y para mí lo más preocupante de todo, se están incrementando preocupantísimamente los problemas de suicidio. Una persona que tiene ya algunos problemas psicológicos, si la encerramos, si le quitamos las posibilidades y la llenamos de estrés, prontamente tiene que empezar a pensar, ¿vale la pena vivir? Y posiblemente no. Ayer atendí a un muchacho de 12 años que estaba ahorcándose en el baño de su casa y en el último instante pudieron descolgarlo, pero esto está pasando todos los días. Entonces con Alberto vendría mi reflexión desde la psicología. ¿Vale la pena someter a todas las personas, a los niños, jóvenes, adultos, viejos, a estas tensiones, a este estrés psicológico que seguramente es improcedente? ¿Vale la pena? Me falta Carlos Duque que le responda a Alberto. Y después le hago la misma pregunta a los 3 que tiene que ver es cómo salimos de este enredo, pero primero Carlos. Sí, sí. Carlos, estás con el silencio. Sí, ya, ¿no? Yo trato de no meterme demasiado en los análisis técnicos o científicos del tema del COVID, porque generalmente no llego a ninguna conclusión. O sea, trato de enterarme a través de los medios un poco de qué está sucediendo. Trato de frecuentar poco los medios porque cada vez veo que se centran más en el tema y por lo tanto ni siquiera me atrevería a decir cuando yo veo que en Corea los niños van todos a las escuelas con máscaras y todas estas cosas, en fin. Yo digo, ¿por qué en unos sitios lo hacen de esta manera? ¿Por qué en otros no pueden ir al colegio, abrir los colegios, como dice Alberto? Pero lo que pasa es que la diferencia nuestra es que nos llevamos 6 semanas de diferencia en el proceso del COVID entre Europa y nosotros. O sea que nosotros apenas estamos viviendo el punto crítico, estamos iniciando el punto crítico de la curva, o lo que llaman la curva, de tal manera que la misma incertidumbre es lo que lleva a que yo no diría que es que están ocultando verdades, porque son verdades para ciertos, o analizados desde ciertos parámetros, pero también pueden ser mentiras en el sentido de que la afirmación y que mañana el gobierno de Colombia diga, todos para el colegio mañana, porque como estamos diciendo, escalonemos, miremos, es una precaución, por supuesto estamos tratando de evitar a toda costa que nos caiga de un momento a otro, de equivocarse en un gobierno. Cuando Claudia, lo que dice Alberto,
sobre mi cadáver que abro el dorado. Sí, exacto. Pues son posiciones que yo ni siquiera entro a calificarlas porque ábrala o no lo abran. Si la abren, va a haber una gran parte de la población, incluido, digamos, los técnicos, que van a oponerse a eso. Por supuesto que habrá otros que se van a alegrar porque va a haber va a haber un respiro en el tema económico. Pero en fin, a mí lo que pasa es que con todo esto, y vuelvo un poco al tema más que los medios, yo siento que el país es el que está cerrado. Cerramos el país. La desapareció. Nosotros estamos viviendo en una pandemia, no sé qué, mientras tanto siguen los asesinatos de líderes, siguen todas las triquiñuelas políticas por debajo de todo este rollo, y de eso no nos estamos enterando porque nadie se quiere, excepto pues porque en las redes hay algunos periodistas o gente que está haciendo denuncias y demás, pero el papel de los medios, el papel del gobierno es donde estamos atendiendo al resto del país, al resto de los temas de nuestra realidad. Porque es que nosotros no solamente, es que no nos vamos a morir todos, va a morir una gente, por supuesto, pero el país, la población de Colombia no va a desaparecer en 3 meses. Y sin embargo, los territorios siguen, el drama de la inequidad, de ese otro país que vemos todos los días, que ni siquiera tienen las comodidades o las garantías básicas de sobrevivencia que hay en las zonas urbanas y en las capitales. Esa parte sí me preocupa. Carlos. Eso me produce estrés. Sí, perdón. Cuando publiqué en mi Twitter, los nombres de los 3 invitados y las especializaciones de los 3 invitados, me llamó alguien y me dijo que hacía un publicista metido en esa historia. Y la explicación es esta para la audiencia. Los publicistas son los únicos comunicadores que hacen investigación. Los periodistas tocamos aquí y allá, picamos aquí y allá, pero de investigación, más bien poco. Y ahora vamos a necesitar a los publicistas. ¿Por qué? Porque hay que revertir este miedo, porque hay que quitarnos de la cabeza este miedo que nos tiene paralizados y no nos deja tomar decisiones tan importantes como mandar los hijos al colegio. ¿Se puede hacer desde el punto de vista de la publicidad, Carlos, algo para revertir ese proceso desde el punto de vista social? Porque es que aquí hay 2 miedos. El miedo mío a enfermarme, a que mi hija se enferme o me traiga la enfermedad del colegio. Pero el miedo de la sociedad a moverse, a volver a invertir, a volver a salir, a comprar, a compartir, a tomarse un café. O sea, es un miedo colectivo y un miedo individual. ¿Hay maneras de hacer eso desde la publicidad, desde la comunicación? Por supuesto, desde la comunicación. Yo diría que el tema es un tema de comunicación. Así como le estaríamos diciendo que gobernar es comunicar. Pero yo diría que no es un tema publicitario, porque es que este no es un momento publicitario. De hecho, la mayoría de los anunciantes que vemos en los medios, o en los mismos medios, están haciendo una publicidad y entonces es esta publicidad optimista, juntos saldremos adelante, aprovechemos para querernos más, en fin, una serie de mensajes un poco ingenuos y vacíos, porque es que la gente no confía, sabe que eso es publicidad, pero la comunicación es otra cosa. Nosotros estamos revisando, a mí me ha servido todo ese tiempo para pensar mucho en este oficio publicitario, porque me parece que este es el momento de diseñar nuestras propias narrativas, de los relatos. Nosotros necesitamos relatos como país, relatos como grupos sociales. ¿Cuál es el relato para comunicarnos? Que es que yo veo al gobierno y el gobierno no tiene un relato sobre este tema, ni siquiera tiene un relato sobre el mismo tema del gobierno, que es lo que estamos haciendo. Entonces, yo sí creo que hay necesidad y que la comunicación es muy importante, por eso los medios jugarían un papel muy importante en ese sentido, porque una cosa es informar, que informar no es comunicar. Comunicar es tener empatía con las audiencias. Empatía es, yo sé que usted está sufriendo, que tiene ansiedad,
Entonces, no es darle buenos consejos para que no sienta ansiedad, es enfrentemos, pero enfrentemos con sinceridad, poco como dice Alberto también, digámonos verdades, no le tengamos miedo a las verdades. Hay toda clase de verdades, hay verdades terribles, hay verdades, y dependiendo de quién diga esas verdades, uno cree o no cree, pero lo que estamos generando peligrosamente es una desconfianza en general en lo que nos rodea, en las instituciones, Sí. en los gobiernos, en los medios, y eso me parece muy peligroso. Es que nosotros ese es parte del problema, que estamos Claro. perdiendo la confianza en todo. Por ese miedo no estamos confiando en nada. Yo no sé, Alberto, sus clientes, los inversionistas, ¿cómo ven ustedes los empresarios desde su perspectiva de inversión, programación de mediano, largo plazo, esta situación? ¿Qué se les ocurre a ustedes, los inversionistas y los empresarios, para salir del entuerto en el que estamos? A ver, yo creo que Carlos lo dijo perfectamente bien. Bueno, primero que todo, de verdad me conmovió mucho lo que cuenta Miguel, porque qué angustia esa situación con tanto jovencito. Personalmente tenemos muchos amigos. El otro día el chiquitín de una amiga muy cercana a nuestras le hizo una pataleta brutal. Ese pobre niñito de 4 años y medio no ha salido durante 60 días del apartamento, por el amor de Dios. Eso no tiene ninguna lógica. Es que, Ricardo, ¿a quién se le ocurrió esto? Por Dios, es que ya sabemos, porque es que todos los días que pasan tenemos más información sobre el patógeno. Entonces, yo entiendo la primera cuarentena, porque no teníamos ni idea del patógeno. Pero tenemos miles y miles de estudios ya, porque es que la humanidad, gracias a Dios, hoy tiene la capacidad de avanzar tan rápido que tenemos mucha información hoy en China, en Alemania, en Italia, en España, basado por pura ciencia, no lo que dice Alberto Bernal. Alberto Bernal es un economista que no tiene ni idea de epidemiología, pero Alberto Bernal sabe leer y le gusta leer, y le gusta investigar, ese es mi trabajo. Entonces, por eso es que yo tengo la autoridad moral para decir esas cuestiones que estoy diciendo. No lo digo yo, lo dicen los profesionales de la salud a nivel mundial. Entonces es muy importante lograr avanzar en eso que dice Carlos, de decirle la verdad a las personas, porque ahí podemos comenzar a tener una visión a futuro. Yo estoy soñando, Ricardo, yo estoy soñando con el día en el cual no me salgan a atacar en Twitter porque yo digo que los niños quieren volver al colegio. A mí todos los días me dicen, ojalá se le mueran sus niños por mandarlos al colegio. Hombre, como si a mí me afectara. Yo soy economista y gracias a Dios gano muy bien. Mire, mi nevera está completamente llena. Como estoy gastando 30% menos y me está llegando el salario juiciosamente, hoy en día yo soy más pudiente que lo que era hace tres meses. Esto no afecta a Alberto Bernal. Y donde yo estoy, nunca me prohibieron salir a hacer ejercicio. Entonces yo aquí puedo salir a hacer ejercicio, entonces estoy en mejor estado físico, tengo más plata, aproveché muchísimo a mi familia porque yo sí viajaba absolutamente todas las semanas en un avión, entonces a mí no me ha afectado esto, pero es que hay mucha gente que está pasándola muy mal con esto, muy mal, y yo sí estoy completamente convencido de que esto es función de la mala información que algunos, no sé por qué razón, yo ojalá supiera cuál es la razón detrás de esto, que se le está dando a la gente. No sé si ignorancia, no sé si es ganas de generar polémica, no tengo ni idea qué hay detrás de todo esto. Pero yo sí quiero soñar, porque el otro juego que hay en el mundo hoy en día es agarrar a los suecos y decir esos suecos son unos irresponsables. Vea, yo le digo una cosa, Ricardo. Dentro de un año, cuando miremos para atrás, todos vamos a mirar y decir, esos tipos en Suecia, ese señor Anders Engel, el director de la estrategia del COVID-19 en Suecia. Ese tipo, para mí, es el tipo más inteligente jamás nacido en el mundo. Ese señor pudo convencer a su pueblo y decirle, mire, esto es lo que tenemos. Tenemos que convivir con este patógeno. Este patógeno es muy peligroso para tal y tal. Y aquí lo único que podemos hacer es dos cosas. O nos metemos al apartamento y nadie sale durante 7 meses para bajar el R0 a 0.1 y desaparecemos el virus, pero matamos a todo el mundo de depresión y de pobreza, o salimos a trabajar los que podemos salir a trabajar y nos la jugamos. Y el país que mejor librado va a salir económicamente, socialmente, en salud mental de toda esta tragedia va a ser Suecia. Acuérdese de mí, Ricardo.
porque esos tipos la entendieron desde el principio. Miguel. No hay nada que hacer, esto nos lo mandó Dios, es lo que tenemos que lidiar, etcétera. ¿Qué hacemos para seguir adelante? Pues hombre, decirle la verdad a la gente y esperar que poco a poco la gente comience a entender para que volvamos a tener algo de normalidad. Miguel, coinciden Carlos, publicista, Alberto, economista, en que hay que decir la verdad. Usted, psicólogo, hay que decir la verdad. ¿Somos Claro que sí, capaces déjame de decirte manejar la algo. verdad? Déjame decirte algo muy interesante hacia Alberto, lo que él dice con gran emoción, en un trasfondo psicológico. Realmente hay dos tipos generales de personas. Yo me he dedicado muchísimo a estudiar ese tema en los dos extremos y tiene que ver como un trasfondo de las ideologías políticas. Ya hay varios estudios sobre psicología de las ideologías políticas. Aquí estamos en una confrontación de dos ideologías políticas ante el manejo de un fenómeno que es muy claro, y yo voy a hablar desde el punto de vista de la psicología detrás de esas ideologías políticas. Hay personas como Alberto, personas que son optimistas, emprendedoras, empresarios, que tienen capacidad de resiliencia, que ven la vida de esa manera. Son un poco raras esas personas, pero ese es un grupo y las personas como él piensan de esa manera. Yo totalmente comparto psicológicamente esa mirada. Hay personas, el grupo 2, que son personas temerosas, que buscan que la autoridad les diga qué hay que hacer, que regulen todo, que pongan normas, que repriman. O sea, aquí de alguna manera estamos viendo dos grupos de personalidades, dos grupos de ideologías políticas completamente distintas. Alberto, pues obviamente tiene que ser un empresario, la psicología de los empresarios, de las personas emprendedoras, es esa, y ante estos problemas lo que dicen, hombre, déjenos salir, déjenos hacer trabajar. Los otros se atemorizan, se paralizan, como lo acabas de decir muy bien al inicio, y son rasgos estrictamente psicológicos que lo que quieren es que los manden, que les prohíban, y cada vez que un alcalde prohíbe algo, este grupo reacciona con la sensación de protección, porque finalmente están buscando un padre que no son ellos mismos, que no son personas, en psicología los llamamos personas autotélicas. Quiero cerrar diciendo con esa bella expresión, Alberto y ese grupo pequeño de personas como él son personas autotélicas, es decir, personas que ellas mismas autotelos definen sus metas, sus sueños, sus ilusiones, y no necesitan que nadie los cohiba, que nadie los reprima, que nadie cierre el aeropuerto. Pero hay personas, que es el grupo 2, que son personas heterónomas. Ya la psicología los conoce perfectamente, y a las personas heterónomas esto les produce pánico y quieren que cierren el aeropuerto y que cierren los colegios y que cierren, porque es la única manera de estar bien con su angustia, con su miedo. Entonces hay un fondo psicológico también detrás de esto. Bueno, y la pregunta de la tía Rosa, que está ahí viéndolos, escuchándolos y dice, ¿y yo qué hago con mi miedo? ¿Cómo derroto mi miedo? ¿Cómo me quito este miedo de encima? 3 visiones. Respóndanle a la tía Rosa, ¿cómo hace con el miedo? Carlos. Yo sigo pensando, sí, ya que hablan de la tía Rosita, yo hace 3 meses era un tipo joven, me consideraba que tenía por ahí 54 años, y de pronto descubrí que soy abuelito, que soy mayor de 70, y empiezo a decir, bueno, me declararon ya fuera de servicio, pues, y yo soy pues, un profesional activo, tengo mis clientes, mi trabajo, en fin. Alguien se atrevió por ahí en Sincelejo, en las recomendaciones, los mayores de 70 podrán salir 2 horas a la semana en compañía de un adulto responsable. Y eso son insultos. Eso no puede haber gobierno, no puede haber un gobierno en la cabeza. Eso es falta de empatía, de entender. Por supuesto, si nosotros los adultos no nos sabemos cuidar, pues eso que es esa cosa tan absurda.
Si yo me quiero morir y salgo, pues eso ya es asunto mío, pero no me tienen que guardar, mejor dicho. A uno lo entierran cuando se muere, pero primero hay que morirse, pero a uno no lo pueden enterrar vivo en la casa, ¿no? Eso es absurdo, pues, y eso tiene que ver es con falta de empatía. Yo, digamos, es muy difícil establecer la verdad. La verdad soy yo tengo mis verdades, yo veré cómo lo manejo como adulto, digamos, pero como gobierno, como autoridades, yo tengo que tener empatía, yo tengo que entender al empresario, tengo que entender al enfermo y tengo que entender a los jóvenes, me toca porque eso es lo que me corresponde como gobierno. En fin, pero yo diría que la tía ¿Pero Rosita qué le decimos a la tía Rosa? La tía Rosa, ¿Que salga? mírese en el espejo, claro, si sienten deseos de salir a recibir el sol, a caminar, salga. Si le da susto, igual use su tapabocas, cuídese un poco, no se meta en las peloteras, pero tía Rosita es una persona adulta. Comportémonos como adultos, no como niños, porque es que nos están tratando ni siquiera como niños, nos están tratando idiotas. Como idiotas, exacto, como inválidos. Y eso ofende. Somos una sociedad ofendida en ese sentido. Yo siento eso. Entonces, más que si la verdad o no, gobiernen, pero gobiernen sin infantilismos. Y díganos la verdad. Alberto, cerramos Pero con Miguel. Miguel. Ah, bueno, perfecto. No, entonces Sí, Miguel no. primero, está bien. Psicología, déjame hablar desde la psicología, que la psicología ha estudiado un siglo, esta pregunta que tú nos haces, la ha estudiado un siglo, y la psicología ha encontrado que hay 6 salvavidas. Pero antes de hablar de esos salvavidas, quisiera hacerle a tus televidentes, si tienen una hojita de papel cualquiera, de borrador, un lápiz o un lugar donde anotar 6 preguntas que tienen que ver con esta respuesta y que tengo la responsabilidad como psicólogo de hacerlas, que son: 1, ¿tienes metas, intereses, motivaciones para esta semana y las próximas semanas? Califica eso de 1 a 10, con cualquier número. 10 quiere decir demasiadas, 1 quiere decir nada, 5 lo que quiera. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Te consideras un hombre, una mujer o un joven excelente, magnífico? Autovaloración. Califícalo de 1 a 10. Tercera, en este momento de tu vida tienes buenos vínculos, tienes con quién interactuar, con quién hablar, con quién conversar, así sea virtualmente. 4, predominan en el día a día tuyo los sentimientos positivos de optimismo, de emprendimiento, como los de Alberto, o predominan en ti los sentimientos de tristeza, de soledad, de desconexión, de apatía, de abulia. 5, tienes problemas. Todos tenemos problemas, pero crees de 1 a 10 que eres capaz de soportarlos, de enfrentarlos, de salir adelante. 10 querría decir sí, totalmente. Y la última pregunta para introducir los 6 salvavidas de la psicología afectiva. ¿Todos los días te levantas con ganas de vivir? ¿Tienes motivos para vivir? La psicología nos enseña que esas son las 6 salvavidas que todos los jóvenes, adultos, viejos tenemos para soportar y tolerar situaciones como esta. Solo voy a decir el nombre rápidamente. Salvavidas 1, metas, ilusiones, se llama felicidad motivacional. 2, felicidad personal, creer y saber que somos personas valiosas. 3, tener buenos vínculos. Hay un estudio extraordinario en la Universidad de Harvard durante 75 años, donde se pregunta qué hace una vida feliz. Lo pueden ver en TED, y la respuesta es clara, contundente y una sola palabra: vínculos, buenas interacciones, buenas conexiones. 4, felicidad emocional. 5, resiliencia.
aprender a sufrir y sexto, alegría de vivir. Si tienes esos 6 factores, estás salvado. Si no los tienes, trabaja para tenerlos. Alberto, ¿para qué le pregunto? Todo sí. Y Duque también, ¿verdad? Está Duque con una sonrisa así. Todos aquí contestamos afirmativo. Pero Alberto, pero ¿qué le decimos a la tía Rosa? No, yo sí le cuento, es que la tía Rosa me pasó ayer. Es increíble. Fíjese que yo trabajo en un banco y uno de mis grandes amigos, nosotros afortunadamente ya estamos de vuelta en la oficina acá, y el banquero llegó y yo estaba hablando de algo sobre Trump o sobre, no sé, algo estaba hablando, y se me acercó, pues de la economía, digamos, de los mercados, y se me acercó y me dijo, mire lo que me acaba de pasar, este colega mío es brasilero, y me habló de una cliente de él, ella tiene 75 años, la doña Rosa de Brasil. Y me dijo, mi colega me dijo, mire, acabo de hablar con ella, me llamó a preguntar por las inversiones, es una señora que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Y le dijo, ¿sabe qué? Al banquero, le dijo, yo ya tomé una decisión, yo tengo 75 años, siendo justos, me quedan 5. Tengo 9 nietos que no veo hace 4 meses. Y mi vida son mis nietos. Entonces yo me voy a montar en ese avión o en ese autobús o lo que tenga que montarme y yo ya le avisé a mis hijos porque los hijos eran los que estaban más preocupados. Decían, no venga, abuelo, ¿cómo le ocurre, mamá? No venga, que le da algo y papá. Y la señora dijo, a mí no me importa lo que tú digas ya, es mi vida y mi vida son mis nietos. Si Dios decide que yo me tengo que ir este año, me voy este año. Si me da 4 años más, perfecto. Si me da 10 años más, pero yo no voy a seguir. Esto fue lo que me dijo, lo que le dijo doña Rosa al banquero. Yo no voy a seguir metida en este apartamento, viendo todas las series de Netflix, porque ya me las vi todas, perdiéndome la vida de lo único que me lleva a mí a vivir todos los días, que son mis nietos. Eso es lo único que yo le puedo decir a doña Rosa, porque no hay nada más que decir. No va a haber vacuna. No va a haber vacuna en el corto plazo, eso no va a pasar. No, el virus no se va a desaparecer. Entonces aquí tenemos 2 opciones. O nos echamos a llorar y a decir, ay Dios santo, que hubo 1,300 casos. Una cosa más importante, que si me permite un minuto. Dele. A propósito, en Colombia no hay 30,000 casos de COVID. En Colombia hay más de 1 millón de casos de COVID. Más de 1 millón. Pero fácil. En Estados Unidos no hay 2 millones de casos de COVID. Hay más de 30 millones de COVID, de casos. ¿Cómo lo sé? El 43% del borough de Bronx, de la ciudad de Nueva York, que son 650,000 personas, ya tuvieron COVID. ¿Qué dijo eso? Los análisis serológicos, la sangre, el examen de anticuerpos. Dijo que 650,000 solamente en el Bronx ya tuvo COVID. Pero no quiere decir que 650,000 personas hubieran ido al hospital. Solamente el 3% de esas personas fueron al hospital. El 97% de las personas que tuvieron COVID en el Bronx fueron totalmente asintomáticas, porque fueron personas jóvenes que no tienen por qué caer en desgracia por este virus. Este virus es terrible para una porción muy específica de la población, pero no para el resto, no para los niños, no para los jóvenes. Y nosotros tenemos que contarle eso a Colombia. Esa es otra cosa que yo no entiendo por qué los medios no le cuentan a Colombia. El 43% del Bronx ya tuvo COVID. Y no se murió. Contémosle eso a la gente en Bogotá. Alberto, Carlos, Miguel, muchas gracias. Creo que la tía Rosa entendió el mensaje. Y pues lo único que podemos decir al nombre de la tía Rosa es díganos la verdad, que nosotros estamos grandecitos y ya veremos qué hacemos con ella. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes. Es festivo, hay puente. Nos tienen encerrados, no se puede salir de Bogotá. Cundinamarca la declararon en toque de queda, así que nos vemos hasta el martes a las 5:30 con otro tema de interés público. Que tengan un buen puente. Acuérdense, hay festivos, hay que comportarse distintos en los festivos. Nos vemos a las 7 en Noticias RCN. Chao.